Bendiciones, pueblo de Dios y amigos, vive Jesús. Damos gracias al Señor una vez más por la oportunidad, vive Jesús, que nos da. Un día más en nuestras vidas, vive Jesús, aleluya. Gran oportunidad y bendición de Dios, vive Jesús. Aquí estoy en este momento en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 45. Dice: la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Señor, te doy gracias en este momento. Te alabo, Señor, te glorifico, porque tú eres el gran yo soy. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Para ti, Señor, fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas son hechas por ti, Señor. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo pudimos, Señor, recibir la salvación, vive Jesús. Somos perlas, vive Jesús, para nuestro Dios, perlas preciosas, de gran precio. Muchas veces nosotros no nos valoramos, vive Jesús, pero sí el Señor nos valora, vive Jesús. Tenemos un valor de gran precio para el Señor, que Él dio a su Hijo a precio de sangre por nosotros, nos compró, vive Jesús. Nosotros andábamos perdidos, pero Él, vive Jesús, aleluya, quiso comprarnos. Como este mercader, vive Jesús, andaba buscando perlas y encontró una, y fue y vendió todo lo que tenía y vino y lo compró. El Señor dio todo lo que tenía, su Hijo, y nos compró a precio de sangre, vive Jesús. Nosotros éramos un tesoro escondido. En el mundo no teníamos precio. Nadie nos valoraba, vive Jesús. Sabiendo, vive Jesús, aleluya, que nosotros éramos, como dice el profeta, trapos de inmundicia, pero hoy en día hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo y somos de gran precio, vive Jesús. Yo nací en Puerto Rico, en Calley, en un barrio llamado Cercadillo. Nací allá en una montaña, vive Jesús, pobre, donde vivía en una casa hecha de yagua, vive Jesús, y una cocina, vive Jesús, de cartón, y el fogón era de tierra donde se cocinaba. Y de allá, vive Jesús, aleluya, Dios nos movió, porque yo digo que no se hace nada sin la voluntad de Dios. Aunque nosotros no conocíamos, mi papá conocía al Señor de una forma, porque el día de los muertos él ponía una tabla y ponía como 50 velas para los muertos se alumbraran, y hay del que tocara esas velas, porque ya eso era petición de ellos siempre. Ellos, de su forma, de la forma que ellos conocían, adoraba a Dios. Y nosotros, vive Jesús, nos mudamos a otro barrio con unas condiciones un poquito mejor la casa, pero la cocina seguía siendo piso de tierra
y fogón de tierra, vive Jesús, donde cocinábamos con madera. Pero una familia de 16, donde 12 quedaron vivos, 2 murieron de malo parto y 2 murieron de enfermedades. Pero en aquel tiempo nuestro papá trabajaba en la caña y mi mamá trabajaba en el campo. Y orgullosamente mi papá trabajaba y después también vendía lo que se producía en la finca para criar a esa familia, vive Jesús. Y le doy gracias a mis padres porque nos pudieron criar, vive Jesús, y hoy somos hombres de bien, vive Jesús. Y a veces nosotros no apreciamos lo que los padres hicieron por nosotros con gran sacrificio. Porque mi padre tenía que levantarse a las 3 de la mañana para coger un troz, caminar 1 hora a pie para después coger el troz de la caña, donde los llevaban allá a cortar caña. Y de la misma forma cuando volvía para atrás. Y mi madre le tenía una palangana de agua y cuando venía se lavaba la cara y se lavaba los pies, porque ellos solamente tenían oportunidad de darse un baño los sábados cuando iban al río, vive Jesús. Y estoy contando este testimonio porque mucha gente se avergüenzan de decir de dónde vinieron, vive Jesús. Pero yo no me avergüenzo porque el Señor me rescató, vive Jesús, aleluya. Yo conocía cuando era joven, pero verdaderamente el rescate llegó en el 1982 en la ciudad de Búfalo. Yo había conocido, pero no había conocido el verdadero camino, vive Jesús. Y cuando Dios me habló, vive Jesús, que me hizo el llamamiento, me dijo que Él me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y me dijo que yo era un óvulo, vive Jesús, aleluya, una cabecita con un jabito, le digo yo, vive Jesús. Y Él me dice, ese eras tú y yo te escogí antes de la fundación del mundo. Y escogí a tu padre y lo puse en tu padre. Y tu padre lo puso en tu mamá, en tu madre, para que fuera engendrado, vive Jesús. Y de ahí salió este hombre en aquellas montañas donde no había médicos, no había nada, y lo que había era una comadrona que atendía los partos. Pero Dios me dio vida, vive Jesús, aleluya, porque más tarde en el 1982, Él me hizo el llamado. Porque Él me había escogido para yo ser proganero de su palabra, vive Jesús. Y nosotros somos como esta perla, que estábamos escondidos, vive Jesús, y Él la encontró, y la vio preciosa y la compró. Estaba escondido, vive Jesús, vivía por aquellos campos, pero fui a la ciudad de Búfalo, vive Jesús, por una obra que Dios hizo en mi vida. Llegué a la ciudad de Búfalo y allí conocí el verdadero camino. Porque en Puerto Rico, anteriormente, los años anteriores, había ido un primo de mi mamá y había llevado el evangelio cuando empezó en Puerto Rico el evangelio. Yo me acuerdo que en mi casa había muchas religiones de esas cosas, y había brujería y cuanta cosa había. Y según el diablo, mami estaba supuesta a ser una bruja. Pero mi papá y nosotros nunca estuvimos de acuerdo y ella nunca hizo
Ella había a veces que venían personas y le decían, doña Julia, léame la copa, y ella ponía la copa y le leía, y las cosas se daban, las profecías que ella daba. Pero ese no era lo que Dios quería para mí ni para nosotros, la familia, vive Jesús. Y llevó el primo de mi mamá y llevó el verdadero evangelio, y nosotros siendo muchachos estábamos en la escuela, pues fuimos, vive Jesús. Pero luego nosotros nos olvidamos, y en el 1982 que yo fui a Búfalo, allí verdaderamente empecé, y allí el Señor me levantó, vive Jesús, y levanté una iglesia asociado con un pastor, vive Jesús, y de ahí en adelante seguí yo los caminos del Señor. Pero aunque el pastor mío se fue por otros caminos, pero yo seguí el camino que el Señor había puesto en mi corazón a través de su palabra. Porque estoy siguiendo la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice que nosotros hagamos, vive Jesús. Y estudiando la palabra del Señor en esta mañana, el Señor me llevó a esta lectura, vive Jesús, donde yo comparo a este mercader, vive Jesús, con Dios, que a través de Jesucristo nos compró a precio de sangre, vive Jesús. Jesús dejó todo lo que tenía, se despojó, siendo rey, se despojó de todas esas cosas y vino y nos compró. Todavía estamos aquí, pero Él prometió volver a buscarnos, vive Jesús. Porque Él sabe que Él mandó el Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo que nos guarda, estamos seguros, siempre y cuando estemos bajo la cubierta y la palabra de Dios. Que no nos desviemos de lo que hemos aprendido, vive Jesús. Porque Dios nos dio su palabra. Ya fuimos comprados a precio de sangre. Pero nosotros no estamos aquí para vender la palabra de Dios por una moneda, vive Jesús. Porque si a Él lo vendieron, fue porque la palabra del Señor tenía que cumplirse de esa forma. Pero nosotros hemos sido comprados a precio de sangre y somos esa perla, vive Jesús, que está ahí, y que si nosotros vamos al versículo anterior y buscamos la palabra del Señor en el versículo 44, que solamente es un versículo, en Mateo capítulo 13, versículo 44 dice, el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Nosotros somos ese tesoro. Y Jesús nos encontró, porque nosotros habíamos sido vendidos a Satanás. Aquel hombre que puso el Señor en el jardín, que se llamaba Adán, nos regaló una desobediencia. Ese hombre fue un desobediente y fue un traicionero a Dios. Y también fue un acusador, porque él traicionó a Dios, desobedeció a Dios y también acusó
a la compañera de que había sido la culpable y le había traído la fruta que no estaba supuesto a ellos comer. Pero a él fue que se le dio el mandato de no comer. Vive Jesús. Y el diablo se hizo dueño del mundo. Y el Señor lo mandó al mundo y fue enterrado. Y ese es el tesoro que este hombre encontró. Y ahora lo compró y lo enterró, o sea, lo enterró de nuevo, pero no lo enterró en el mismo sitio porque sabía que si el hombre venía, el dueño iba a encontrarlo. Pero él buscó otro terreno fértil y enterró el tesoro para comprar la propiedad y luego venir a buscarlo. Nos llevamos espiritualmente ese hombre, Jesucristo, que nos encontró en el mundo. El mundo es el campo. Y nos encontró y fue y vendió todo. Él se despojó de todo lo que tenía y vino y nos compró. Pero nos compró a precio de sangre. Y nos enterró. Todavía estamos aquí en el mundo. Pero Él mandó el Espíritu Santo para que nos cuidara en este mundo. Y que nosotros, Él prometió venirnos a buscar. Todavía estamos en el mundo, en el terreno ese que Él compró. Pero el Espíritu Santo nos está guardando y Él promete venir a buscarnos. Si nosotros buscamos en San Juan capítulo 15, Él prometió venir a buscarnos, capítulo 14, versículo 2, porque Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vive Jesús. Dice que Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros estemos. Nosotros todavía estamos enterrados en este mundo, pero Él prometió venir otra vez a buscarnos, porque Él nos compró a precio de sangre. Ese es el tesoro escondido. Nosotros somos la perla, nosotros somos la perla estaba dentro de ese tesoro. Y nosotros el Señor nos sacó a precio de sangre, nos compró. Pero todavía estamos aquí, vive Jesús, aleluya. Porque de la misma forma que Adán vendió por una fruta, de la misma forma Jesús compró, pero a precio de sangre. Porque a Adán no le costó trabajo venderse por una fruta, pero a Jesús le costó su vida, dio por nosotros. Jehová Dios dice en Juan 3:16 que por tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo a precio, vive Jesús, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros creemos que ese hombre fue el que encontró el tesoro en el campo y lo enterró, que ese hombre encontró aquella perla, vive Jesús, y fue y vendió todo, se despojó de todo y compró esa perla, un tesoro apreciable, vive Jesús, donde nosotros estábamos en el mundo. Y Dios me hizo el llamado en el 1982 y a través de mi pastor estuvo más de media hora ungiéndome entre las solas manos de mi pastor
y entró baja el fuego por esas manos entrelazadas. Y ya yo llevaba mucho tiempo y sentía como que me caía. El Señor dice, coge fuerza porque todavía no he terminado. Y me dio una unción doble, vive Jesús, terrible, bendición, una bendición. Y yo sentí que mi cuerpo botaba fuego. Y en aquel tiempo cuando yo ungía a las personas me decían, hermano pastor, sus manos botan fuego. Y cuando yo reprendía, el diablo decía, tú no me toques porque tú me quemas, vive Jesús. Pero tuve un tiempo, vive Jesús, aleluya. Estuve luchando muchos años. Llevo más de 50 años en el Evangelio luchando. Caídas, levantadas. Pero siempre el Señor ha estado conmigo aún en las caídas. He tenido que correr, esconderme en las cuevas como Elías, vive Jesús, para salvar mi vida. Pero no por miedo, como lo hizo Elías, sino porque muchas veces nosotros no queremos herir a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, y preferimos salir huyendo. Pero Dios siempre ha estado conmigo. Él prometió que iba a estar conmigo, aunque yo no estuviera en la iglesia o estuviera como estuviera, Él siempre iba a estar conmigo. En estos últimos tiempos el Señor me hizo el llamado, porque varias veces Él tuvo que darme unos cantacitos y tengo la marca del Señor por la desobediencia. Pero siempre el Señor ha estado conmigo y me ha bendecido. Y aunque yo siempre he estado muchas veces fuera, pero siempre he reconocido a Jehová Dios como mi Dios, vive Jesús. Porque el Señor me dijo, no tienes que estar en ninguna iglesia para yo usarte. Porque no solamente aquellos que están en la iglesia el Señor usa a quien Él quiere, a cualquier piedra. Y muchas veces yo me convertía en piedra, pero el Señor me seguía usando, vive Jesús. Y le doy gracias al Señor porque estos últimos tiempos, en mi ancianidad, junto a mi compañera, mi esposa, su hija de Dios, nos ha dado la oportunidad, vive Jesús, aleluya, que a través de estos medios, bendigo estos medios, vive Jesús, hemos podido traer la palabra del Señor y tener un nuevo comienzo, la familia. Familia, no dejes que el diablo te destruya. Levántate, padre, madre, y bendice a tus hijos. No los maldigas y no los dejes en las manos de Satanás, vive Jesús. Porque tú eres responsable que ellos doblen rodillas delante de Dios y que no doblen rodillas delante de los Baales, vive Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Te doy por tu amor, por tu misericordia. Señor, esta ha sido tu palabra, no mi palabra, Señor. Sea bendecida y caiga, Señor, en el terreno bueno, fértil, y que dé un 100% para tu gloria a través del Espíritu Santo y de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Dios te bendiga.